respectivamente me refiero más precisamente al señor Edmond Cruz. Llevaba con él trabajando 11 años, ¿sí? Y después del año de la pandemia, justamente a partir del mes de enero, comencé a tener problemas con este señor con respecto al pago del salario, llegando incluso al punto de dejarme sin salario 2 meses, y cínicamente aplicó una regla o una ley que según él es una ley aquí en Aruba, diciendo que de no work, no pay, cosa que todo el mundo me ha dicho que esa ley no existía aquí en absoluto. Posteriormente, en el mes de agosto, aprovechó que el gobierno, como estábamos en pandemia, el gobierno sacó una ley de reducción del salario, una autorización para reducir los salarios. Y el señor se amarró de esta ley, que eso fue lo que me comunicó, que dijo que me estaba reduciendo el salario en un presupuesto de 405 florines por mes, a consecuencia de esta ley. Esta ley se levantó el 1 de septiembre del 2021, cosa que yo ignoraba por completo. Posteriormente me enteré, con el pasar del tiempo, me enteré de que esto sucedió. Y cuando entré a reclamarle al señor, me dijo que no, que él no me estaba reduciendo el salario porque yo no había caído en esa ley, que no tenía absolutamente nada que ver con eso, que porque yo no caí allí, pero que él me había mandado una carta donde me estaba reduciendo el salario por X o determinadas circunstancias con las cuales yo no tengo absolutamente nada que ver. Carta incluso que apenas vine a conocer ahora en el mes de, creo que fue en el mes de abril o en el mes de mayo que vine a conocer esa carta personalmente, y me está deudando durante 3 años 405 florines que me ha venido descontando sin ningún argumento real que él pueda sustentar. Por otro lado, el señor, cuando yo entré a reclamar mis derechos, a base de que me ha dejado sin salarios, que comenzó incluso desde el mes de febrero desde el 2020, comenzó a pagarme mi salario por poquiticos, que te doy 500, que te doy 400, y así se estaba gastando un mes, incluso hasta más de un mes, más adicional, para poder cancelar mi salario, y aparte de eso reducido, con mentiras. Este señor dice que no, que él es el dueño de la verdad. A mí se me hace que, de hecho yo se lo dije a él personalmente, parece que tiene un código laboral debajo de su escritorio a nivel personalizado, donde él, las personas que reciben los beneficios y el trabajador recibe el perjuicio por completo. No obstante con esto, cuando ya entré a hacerle los reclamos y a preguntar y a solicitar los dineros que me adeudaba, entonces el señor lo único que hizo fue pasarme una carta de renuncia a la cual vino aquí, porque no tiene coraje suficiente para venir a ninguna oficina, porque él no sale de su cajón, ¿sí? Por cobardía. ¿Sí? Dijo en la oficina de labor que habíamos llegado a un acuerdo que yo nunca he llegado a un acuerdo con ese señor, nunca, porque con ese señor no se puede conversar, comenzando porque si tú necesitas un payslip tienes que pelear con él durante un mes para que él pueda otorgarte un payslip. Son demasiadas incoherencias y demasiadas maneras, yo diría vulgares, del señor tratar a un empleado. Me tuvo durante 3 años prácticamente casi que en absoluta necesidad, puesto que el día de pago era el día 5 y lo llamaba yo el día 7, 8 de cada mes y le decía, tengo el señor de la renta aquí cobrándome mi dinero, el arriendo, y cínicamente me decía que dígale cualquier cosa. Lo que le digo yo, sí, como que quiere que le diga, no, pues lo que se te venga a la mente. ¿Qué clase de persona hace eso? Posteriormente al día siguiente llegaba y me ponía 400, 500 florines, como si eso fuera lo que yo pagara la renta, como que si yo no necesitara llenar la nevera, como que si yo no tuviera necesidades aquí. Entonces, todo este tipo de abusos que el señor ha venido me hizo durante todos estos 3 años, ahora el señor se niega a pagarme los 3 meses de preaviso. La oficina
de labor sacó un papel donde el señor tiene que pagarme los 3 meses de preaviso. El señor no quiere pagarlos. El señor tiene que pagarme las vacaciones. No, tampoco las paga. Eso es otra ley que inclusive tengo de él, que sacó por debajo del escritorio, porque como le digo, todas las leyes son sacadas debajo del escritorio de él, donde dice que si yo trabajo 6 días a la semana o trabajo 5, que tengo los mismos días, que son 15 días de vacaciones. No, señor, no son 15 días. Si trabajo 6 días a la semana, son 19.6 días al año de vacaciones. Y aparte de eso, me ha incrementado unas vacaciones que yo nunca he tenido, nunca en mi vida las he tenido. Jamás he viajado yo a Colombia un 11 de diciembre y regresar mucho menos un 24 de enero, o sea, tomándome casi 2 meses. Jamás lo he hecho. Siempre he viajado incluso un mes o 28 días. ¿Sí? Entonces el señor ha alargado una suma de días de vacaciones, aparte de que no reconoce lo que la ley dice, sino lo que sus leyes dicen. Entonces también se quedó con las vacaciones. Las cesantías. Me envió una carta donde supuestamente me iba a pagar las cesantías, ¿sí? Y que me las iba a pagar durante 3 meses. ¿Sí? Esta es la hora que todavía no he recibido ni siquiera el pago del primer mes. No lo he recibido y ya se pasó septiembre. Ahora, según lo que me explicaron a mí, si el señor quiere pagarme las cesantías durante 3 meses, él tiene que continuar pagándome mi salario. Y tampoco está respondiendo por eso. Es un abusador, es una persona que no tiene dignidad, que no tiene respeto por sí mismo, no tiene palabra de caballero. Él mismo realizó un contrato de trabajo. Cuando entré a trabajar con él, él mismo fue el que realizó el contrato y acordamos un salario de 2.700 florines, los cuales no viene cumpliendo desde el año 2020. Viene con una serie de abusos que ya en este momento ya ni siquiera me interesa pelear por el dinero, sino por la dignidad, por hacerle saber a la gente qué clase de persona es este señor. Ahora, otra cosa muy importante, al señor no le gusta pagar impuestos, no le gusta pagar impuestos. Si ustedes investigan a este señor, ese señor tiene empleados por todos lados, pero a ninguno le paga impuestos, todos son en negro. No le gusta pagar impuestos. Yo le pedí a él hace ya algunos años atrás, mira, legalicemos la situación, porque la única persona perjudicada soy yo, ¿sí? No, el señor se enojó, se disgustó y me dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Que no sé qué, te tengo que quitar como 500 florines. Eso es mentira, yo sé cuánto me tenía que quitar de impuestos y estuve con esa actitud de pagar mis impuestos. Pero el señor, como no le gusta y por no pagar la parte de él, se negó rotundamente, ¿sí? Ahora, resulta que el abogado con el que yo he venido conversando me ha dicho que investigando, resulta que el señor me tiene en la oficina de impuestos, dice que como un prestador de servicios. Nunca he sido un prestador de servicios, siempre fui un empleado. Lo que pasa es que él no quiere pagar impuestos, detesta eso, odia, pero sin embargo se la pasa hablando cosas del gobierno y maravillas, y cuando están los contrarios habla peor, y en fin, toda esta cantidad de cosas. Es una persona mitómana, miente por gusto, miente por lujo, miente por necesidad. Es una persona que no tiene ni siquiera carácter, ¿sí? Si tú le dices una verdad, inmediatamente dice que lo están ofendiendo. No, señor, la verdad se acepta. Hay que tener dignidad y respeto por sí mismo. Para uno no le estén diciendo verdades por todos lados, es mejor no cometer errores como los que usted comete, señor Edmond Cruz. Por favor, atienda las necesidades. Yo se lo escribí a usted vía WhatsApp, le dije, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias solamente con la necesidad de hacerle ver a la gente qué clase de persona es usted. No tiene respeto por sí mismo. En cierta oportunidad me dijo que no, que las acusaciones que yo lanzaba sobre él eran muy delicadas y que eran muy difíciles de comprobar. Pues a mí no me parecen tan difíciles de comprobar, porque aquí tengo, en estos papeles, tengo todas las pruebas de todo lo que me ha quitado, de todo lo que me ha robado, porque eso se llama robar y mentir, porque no era necesario que se pusiera a echarme mentiras a mí, que me parece, qué coincidencia tan grande, justamente en el mes de agosto, cuando el gobierno sacó la ley de reducción de salario, al señor se le ocurrió la maravillosa idea también de hacer lo mismo, y después, posteriormente, cuando yo descubrí eso,
¿sí? Entonces el señor vino y me dijo que no, que era que yo no había caído en esa ley, pero me estás descontando. No, ¿cómo se te ocurre? Mira, es que yo te mandé una carta, que no sé qué, carta que vine a conocer ahorita en el mes de abril, el mes de mayo. Ahora está diciendo que porque pasó el tiempo, entonces que eso se dio por aceptado, que yo lo haya aceptado. No, señor, si tú me estás diciendo una mentira, yo me estoy basando en eso. Yo estoy creyendo en usted, ¿sí? Pero resulta que no. Es una persona que juega sucio, es una persona que te lleva de una manera maliciosa, ¿sí? A caer en tus trampas y en tus cosas.